Al momento de saludar a nuestro invitado y pido un fuerte aplauso para Pablo Manzotti. Genio, querido. Sé que estamos con No lo vamos a aplazar, lo aplaudimos. No, por favor. No sabemos el contenido. Bienvenido y un placer Mirá la tenerte acá. foto que me han buscado. Esa tiene unos años ya. ¿Cómo que se llama? Esa es la BB-8. BB-8. Exactamente. Esa es en México, en la presentación de lo que fue The Force Awakens, Sí. perdón, lo que sería la séptima parte de Star Wars. Claro. Este año, el 2019, vamos a tener el cierre, la novena parte. ¿Y es el cierre? Es El muy cierre importante lo que me vas a decir. formalmente no es tan importante, pero Para bueno, mí sí. sí, va a ser el cierre de lo que era la trilogía original que se remonta a la década del 70, después estuvieron las 3 primeras partes, Exactamente. la precuela, y ahora las 3 últimas. Y después alguien inventará... No, hay 800.000 cosas. Claro. Sí, va a haber series de televisión, de hecho, de Star Wars. ¿Por Sí, qué sí. Star Wars fue un antes y un Muy después en buena el pregunta, cine? May, de Rochi. La primera Star Wars es del 77, ¿no? Y en toda la década del 70 fue muy importante la revolución que se armó en el cine norteamericano. De hecho, se habla del cine clásico americano de la década del 70. Tenés películas que son joyas de la historia del cine, como El Padrino o Taxi Driver. En ese Qué buena. grupete de Coppola, Scorsese, estaba también George Lucas. De hecho, George Lucas editó algunas partes de la primera El Padrino. George Lucas, había pensado esta idea de hacer una suerte de space opera, que ese sería el subgénero de Star Wars, y era de los directores que luchaban por tener cierta independencia en Hollywood y pensar un cine masivo. Lo había hecho antes Spielberg con Tiburón, que fue un éxito, y después vino Tremendo, Star Wars. sí. Por eso tanto Tiburón como Star Wars de alguna manera son parteaguas. Después lo va a hacer cerrando la década y abriendo la década siguiente, los 80 tan importante, ET. Bueno, Bien. Rochi ya con esta pregunta te ha puesto un poco en situación de lo que yo te quería preguntar primero que nada, que es ¿cómo te definís? Yo soy periodista, me especializo en lo que sería el periodismo cultural. Si me decís de qué puedo hablar con cierta autoridad, de cine, de series y de música. Eso es, lo que me interesa, y hoy perfilado para la parte de redes y los cambios en los consumos culturales. Es ¿sí? excelente porque me das el pie para preguntarte ¿cuál es el auge de las series? ¿Qué es lo que le pegó a la gente tan fuerte en estos últimos 5 años? No más que eso. Que Sí. las series hoy es lo que el público busca en la tele. Para mí, yo tengo una teoría que son 2 líneas que se remonta incluso a la década del 90. Por un lado, el cambio tecnológico que comenzó en los 90, particularmente con el asentamiento del cable como tal. O sea, antes del cable no pensábamos en esto, en los canales de series, Claro. por ejemplo, o ustedes en un canal entero de deportes, ¿no? Claro. Entonces, el cable lo que hizo fue segmentar, es decir, canal de deportes, canal de series, Claro. la posibilidad de la repetición. Antes lo que nos gustaban las series, qué sé yo, Brigada A en los 80. A nadie se le ocurría de Brigada A en los 80 pensar en temporada. ¿Qué temporada es Claro. este episodio? ¿Quién sabía? Y en realidad había temporada ya, y había una correlación, pero Pero era era medio una sitcom, ¿no? autoconclusivo. No, como Brigada una A era niñera. acción. Ah. Sitcom tenías igual, que son las Situation Por ejemplo, Comedy, la comedia. niñera y demás, que Exactamente. no tenía un fin. Eso es y que- 90 ya Eso es igual. 90. Guarda Sí, que sí. ya hay Es que ella es cambio. más chiquita. Claro, que pero todo. bueno, no, pero está bien lo que estás diciendo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, Alf, en los 90 por dar empezamos... otro ejemplo. Alf, ahí está. Ahí está. Alf es una sitcom, que en este caso con un extraterrestre, una familia. Claro. Pero el tema es que ahí, Era al fan. empezar a segmentarse, lo que vos tenés es, la posibilidad de decir, bueno, empezamos a pensar, acompañado de Internet, de ahí el cambio tecnológico, Claro. vos empezás a buscar información que antes no tenías, porque Claro. o eran revistas especializadas que eran importadas, salían muy caras. Entonces empezás a pensar la idea esta de la correlación, de la serialidad. Y ahí hay una serie clave, hay 2 en realidad. Twin Peaks es al inicio de los 90 y la otra Los Expedientes Secretos X. Claro. Son las series Claro. que de alguna manera empezaron con eso. Y de ahí llegamos al fin de la década del 90, que en realidad no muchos se acuerdan, pero en la primera temporada de Sopranos, que de alguna manera es lo que Sí. todos dicen que cambia la idea por la actuación de Gandolfini, que falleció de alguna manera, y también por esta cosa de la relación con lo cinematográfico, es a fines de los 90, es en el 99. Entonces yo creo que ahí se empiezan a trabajar esos 2 conceptos. La idea de lo tecnológico, que permitió ideas más ligadas a lo cinematográfico en la puesta en escena, y lo otro, la tecnología. Entonces el consumo a partir de ahí va cambiando. Y a vos, a ver, en lo personal, si tenés que elegir, no tiene que ser actual ni mucho menos, una película y una serie que vos digas, estas son mis favoritas. Bueno, ¿Cuáles yo tenés? siempre digo que en series, y de alguna manera, yo hace 4 años edité Seriemanía, que es el libro que un poco cerraba esta idea que les estuve compartiendo, que ya tiene 4 años y quedó desactualizado por todo lo que vos decías, todo lo que pasó hace 4 Rápidamente. años.
Elegí siempre, y lo sigo sosteniendo, Breaking Bad. Breaking Bad me parece que fue justo un momento en ese 2014 que cerró conceptualmente todo lo que podía ser una serie, basándose también en Sopranos, que es otra compañía. Sopranos es HBO. Claro. Después tenés The Wire, también en la misma compañía. Sí. Y bueno, y ahí entra otro estudio que es Breaking Bad, que toma esas ideas y las lleva para mí con el aprovechamiento visual y de desarrollo de personajes mejor posible. Y en películas a mí me gusta mucho el cine americano que mencionaba antes, ¿no? Si te tengo que decir personalmente, como todos los que tenemos ya camino a los 50, 47, 48, y que vimos Star Wars en el 77, en el caso mío, porque mi tía Cristina me hizo entrar a verla. Bueno, fue un antes y un después, y después vi en el 80 Superman 2, esas películas que no son las mejores de la historia. La de los malos que iban La de como los una malos especie que de van, cuadrado volando por el universo. ¡Qué hermosura! Pero bueno, siguiendo la pregunta de Maggie, en un top 5 que vos decís, ¿querés saber de cine? ¿Querés entender un poco lo que es la historia de cine? Estas 5 películas tenés que verlas sí o sí. Vértigo, de Hitchcock, Los 400 golpes de Truffaut, El Padrino, de Coppola, Contacto en Francia, de William Friedkin, y Taxi Driver, de Scorsese. Scarface no la metés. Scarface es de Palma, sí, cualquier película. Siempre son injustas estas elecciones, Sí, ¿no? claro, pero sí. Scarface es una remake en realidad de una película de la década del 30, también de Howard Hawks, que es muy, muy buena. Sí. ¿Cómo ves la industria del cine argentino? Hay que ver que... ¿Qué suspiro metiste? ¿Cómo? ¿Qué suspiro metiste? No, pero porque es una pregunta que me gusta siempre responder. Primero porque defiendo mucho lo que se hace en Argentina, y también podríamos meter cómo se está trabajando. Justo lo hablaba antes mientras me preparaban para venir acá, el tema de las series argentinas. Fíjate que hasta hace 2 o 3 años atrás yo en mi libro no metí ninguna serie argentina. Bien. No porque no hubiera hace 4 años, pero hace 2 años tenés 4 o 5 producciones. El año que viene vas a tener, por ejemplo, la serie de Sandro. Claro. La serie de Sandro tuvimos este año, la serie de Monzón, perdón. Es verdad. El año que viene, serie de Sandro este año, la fragilidad de los cuerpos el año pasado, o sea, series adaptadas, Jardín de Bronce, también series adaptadas, digo, de novelas muy bien recibidas por el público. Un gallo para Esculapio. Un gallo para Esculapio, las 2 temporadas. O sea, El marginal, qué tremenda. Pero ves todas esas juntas y estamos hablando de un periodo de 2 años. Sí. O sea, y hace 4 años no tenías esa cantidad. Había intentos de series, bueno, Simuladores para mí es el ejemplo que siempre pongo. Es el antecedente en Argentina. Cifrón pensaba. Claro. Entonces, bueno, ahí tenés para decir, bueno, un tipo que viene de la televisión como Cifrón, para mí es un trayecto interesante y que es cineasta, Claro. que ha hecho grandes películas, ¿no? Bueno, Relatos Salvajes quizás fue la última, que tiene un pie en las series de televisión, porque esta idea de los relatos cortos es algo muy de la dimensión desconocida, para muchos considerada la mejor serie de la historia. Me parece que el cine argentino está en un momento que está en crisis por la situación del Inca. Ahí nos meteríamos en un Tema más político que es claro. complejo, Sí. pero creo que en términos artísticos está viviendo un gran momento, y que inclusive está la idea de poder dividir la producción. Si querés algo más autoral, si se quiere más a un público que es de paladar negro, Claro. lo tenés. Y si tenés algo más comercial, también se piensa, lo cual no quiere decir que sea malo que sea comercial, que se entienda. ¿Cuál es la serie que te quita horas de sueño hoy? Hoy Esa que termina un capítulo, son las 2 de la mañana, pero te ves otro. Me gusta mucho Black Mirror, por ejemplo. Me vuela la Esa es cabeza, la que me encanta. la que me devoro, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, estás esperando Black que salga Mirror la salga, temporada. ahora que va a salir. Me parece que esa es una serie que de alguna manera ahora está más cooptada por una producción norteamericana, pero es una serie que nace por estudios ingleses, por lo que es la BBC y Channel 4, y que de alguna manera condensa el mejor momento actualmente. ¿Y te gusta el fútbol? Me gusta el fútbol, y es más, yo tengo que preguntarles quién va a ser el director técnico de Boca. Por favor. en un ratito. De la tristeza que Te tengo. voy a decir que en un rato Chávez Ruck va a estar allí desde la Boca. Primero Lo de que nada, Burdizo está presentando a confirmado. Sí, es un hecho. Sí, ahora la serie Estoy informado, vieron también. Muy Y después, bien. Muy bien. La pregunta por qué viene, Sí. bueno, sos de Boca, Sí. mejor Sí. todavía. Dio serie. para hacer una serie de por lo menos 5 o 6 capítulos toda esta final. Sí, toda esta final. Sí. Bueno, yo decía, en la radio dije Con que policía, con políticos, ministro de seguridad renunciado, yo les todo. regalaba el título al periodista que quisiera, yo no lo iba a hacer. El título del libro es El partido infinito. Claro. Para mí, el partido que nunca se terminaba. Yo les regalo el título, escríbanlo, porque para mí sí. Era Con locación internacional en Madrid, lo que todo, quieras, lo que quieras. Da, absolutamente. sí, Sí, sí. sí, sí. Es para peli, Podés hacer lo que sí. quieras. Sí. Temporada 1, Bueno, temporada Bueno, vieron que hay un servicio on demand
que no es el más conocido precisamente. Pero hay un servicio alemán que tiene series de, en este caso arrancaron con series de fútbol americano, de la NFL, que son buenísimas, aunque no te gusta el fútbol americano. ¿Qué el seguimiento de un equipo durante el seguimiento durante toda una temporada, bien. Exactamente. Y está la del Manchester City. Sí, que es muy conocido, que es espectacular. All or Nothing es la serie. Que es meterse todo mucho en la intimidad de Guardiola, cómo maneja el equipo. Bueno, está la de la serie de Boca también. La de Boca trató de copiar eso sin lograr esa cosa tan íntima que logra para mí la del Manchester City. ¿Vos crees en un punto que, esa es una pregunta que me la hago yo siempre y teniéndote a vos, ¿crees que estas plataformas on demand, esta cantidad de series que hay todo el tiempo que es una sobreinformación, digo, tenés una cartelera increíble, en algún punto pueden llegar a atentar contra la industria del cine? Bueno, hay una discusión de eso. Hay, por un lado, el tema de lo que dijo uno de los CEOs, Ted Sarandos, de una de las empresas más importantes de On Demand, dijo, ya no competimos por contenido, sino que competimos por el sueño del espectador. Esto que vos me preguntabas antes. Estamos compitiendo contra las horas de sueño. Y eso se debe a que hay una saturación del mercado, hay muchos servicios on demand. Y entonces, eso se conoce como peak TV en algunos papers en Estados Unidos, como que está llegando a un pico la oferta televisiva. Totalmente. O sea, ahí me parece que hay algo. Creo que en Estados Unidos hay récord de baja de abonados en televisión por cable en este momento. Es que sí, yo estoy pensando bueno, ahí es donde está más, yo creo que está más en crisis eso que el cine. El cine estuvo en crisis todo el tiempo. El cine estuvo en crisis en la década del 50 cuando se popularizó la televisión, estuvo en crisis en la década del 80 y sobrevive con la videocasetera. Acá se da todo lo contrario también. Argentina es el país con promedio de más abonados de toda Latinoamérica. Sí, por eso. Acá se consume mucho y es muy bueno el número. En cable, decís vos. Sí, no on demand. Estás hablando del sistema de cable común. Sistema de cable y también de abonos. Bueno, eso es lo que harás, porque cuando vos hablas con responsables de empresas, lo que te dicen, nosotros todavía no podemos migrar todo el negocio a on demand, porque básicamente nuestro caudal todavía de abonados y de personas que nos miran están en el cable básico, están en lo que se conoce como lineal, eso, ¿no? No on demand, que entonces es súper interesante. Y yo creo que lo que está en juego ahí pasa por ejemplo, tenés empresas de on demand produciendo películas. Hoy hablábamos de la película de Alfonso Cuarón, Roma, que probablemente sea nominada al Oscar ahora en enero como mejor película extranjera como mínimo. No sé si no va a estar nominada como mejor película en general, de Alfonso Cuarón. Bueno, ahí es una productora on demand que está compitiendo ya para el Oscar, y el tema es cuáles son las regulaciones que les pone el cine, las industrias de los países, para que de alguna manera eso se tenga que presentar en cine para que siga siendo cine, porque es cine pero lo consumís vos en tu casa. Claro, entonces, nunca salió en cine. Por eso sí, ahora se está estrenando acá en el Malva también, se va a estrenar, y se ha estrenado ya, y se estrenó en varios festivales. Eso es como el canon que tiene que pagar la empresa de on demand para decir, bueno, déjenme participar en festivales, tengo que estrenarla en cines. Y por último, para terminar, bueno, sabes un montón de música, un montón de tiras, un montón de cine. ¿Alguna producción que quizá tengas en mente para producir algo? Yo que quiera producir. ¿Te gustaría? ¿Te interesaría? No, eso no. No, yo me siento crítico en ese sentido. ¿Te gusta estar de este lado? Prefiero estar de este lado. Soy periodista. Nosotros, ¿no? Sí. Periodista y docente, que es también lo que hago, ¿no? Como esas dos cosas son en las que me siento cómodo. Bueno, Pablito querido, un fuerte aplauso para Pablo. La verdad que hay un montón de cosas para repasar, no solamente un crítico de cine o de series o de espectáculos, lo que tiene que hacer es sentarse y ver una peli. No, tienen que entender todo el negocio también y cómo se manejan estas cuestiones que impactan en tu vida cotidianamente, por otro lado. Y sumar, yo siempre digo, hay diferentes críticos. Uno asume una postura política frente al discurso, y me refiero a política, no tiene que ver con la política partidaria, sino política en decir, están los críticos que les gusta destruir a la película, que eso ya por suerte es más de la década del 80, que no está, ya era más canchero en ese momento, y ahora no, estamos los críticos que queremos sumar con nuestra mirada a que se disfrute más una película o una serie en este caso. Excelente reflexión. Pablito, muchas gracias por habernos acompañado.